Bien, continuando un poco con lo que estuvimos hablando anteriormente, habíamos empezado a hablar un poco acerca de el sistema de endomembranas, los elementos que lo constituyen, y empezamos a hablar un poco acerca de las tareas que van a desempeñar estos organoides, ¿sí? Habíamos dicho que está constituido por la envoltura nuclear. La envoltura nuclear se lo estudia como un tema aparte, pero corresponde al sistema endomembrana. Habíamos dicho que también teníamos al retículo endoplásmico, rugoso y liso. El retículo endoplásmico rugoso se encargaba de lo que era la síntesis proteica y también el ensamblaje y agregado de hidratos de carbono a las proteínas. Por parte del REL hablamos de las funciones de síntesis de lípidos, depósito de calcio, participación en la glucogenólisis y la inactivación de sustancias tóxicas. ¿Dónde se realizaba principalmente esas tareas de desactivación de sustancias tóxicas? En el REL, ¿Cómo? en el REL, Está bien, no, pero ¿en qué órganos? hígado, Riñón, riñón, intestino hígado. y pulmones. Bien, 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 principalmente sobre todo en hígado y riñón. Bien, perfecto. Estuvimos hablando acerca de eso y habíamos empezado a hablar un poco que el aparato de Golgi estaba formado por un conjunto de partes, ¿sí? También tenía un aspecto cisternal, al igual que lo que pasaba con el RER. Está formado por un conjunto de cisternas aplanadas con los bordes dilatados, con una cara de entrada y una cara de salida que se corresponde con la red cis, la cara de entrada, y la red trans, la cara de salida, ¿sí? Y habíamos dicho de que si bien se puede decir que el aparato de Golgi, la principal tarea que va a realizar es recibir material y redistribuirlo hacia su lugar correcto, ¿sí? Es el que ordena, clasifica, empaqueta material y lo distribuye a su lugar correcto, ¿sí? Si bien esa es la principal tarea que va a desempeñar el aparato de Golgi, en cada uno de, en cada una de las redes y en las propias cisternas que van a estar formando el dictiosoma, en cada uno de esos sectores se va a ir produciendo distintas tareas por la participación de numerosas enzimas. Y estuvimos hablando de que en la red cis-Golgi lo que se iba a producir iba a ser la marcación de las enzimas lisosómicas, ¿sí? Por el agregado de la señal manosa 6-fosfato. Entonces estuvimos hablando un poco acerca de cómo puede destruir material, porque las enzimas lisosómicas son uno de los elementos necesarios para la activación de un lisosoma. Hablamos de la participación de este lisosoma en la degradación del material que provenga desde el exterior o del propio interior celular, aquellos organoides o elementos que estén de más o que no estén funcionando correctamente, podían ser llevados hacia el lisosoma para poder destruirse. Entonces, el lisosoma, que es la principal maquinaria de destrucción proteica, de destrucción de material en general de nuestra célula, requiere de esos elementos, de recibir el material a degradar, necesita quien destruya el material, es decir, las enzimas lisosómicas, pero también algo fundamental para que esas enzimas puedan trabajar correctamente es un pH adecuado
que en este caso, para poder llamarlo lisosoma, el pH que se debe alcanzar es un pH equivalente a 5, ¿sí? Es un pH equivalente a 5. ¿Y cómo se lograba ese pH? Se lograba porque en la membrana del endosoma secundario, que es el que se va a terminar transformando en lisosoma, ¿sí? En la membrana del endosoma secundario, no recuerdo si esto les comenté o no, pero díganme en todo caso ustedes, en la membrana del endosoma secundario se van a encontrar uno de los elementos más abundantes de la membrana del endosoma secundario, son bombas de protones, ¿sí? Que al ser de tipo, como son transportes activos, mueven sustancias en contrarradiente, en este caso protones mueven en contrarradiente hacia el interior del endosoma secundario, como les muestra acá, y como mueven en contra y como son bombas, van a utilizar la energía del ATP para poder realizarlo, ¿sí? Ustedes ya saben de concepto que los transportes activos utilizan alguna fuente de energía metabólica. Los transportadores van a tener que gestionar el uso de energía metabólica que puede ser proveniente no solamente de ATP en sí, que porque uno piensa en energía y piensa en ATP, no solamente puede venir desde una fuente energética de ATP, sino también puede provenir de un propio gradiente. Pero las bombas en particular dentro de los transportes activos, van a utilizar sí energía de ATP, ¿sí? Hay otros transportadores activos que van a utilizar la energía de un gradiente para poder realizar el traslado, pero en este caso, como estamos hablando de una bomba, las bombas sí utilizan ATP, ¿sí? En este caso, estas bombas de protones, para poder introducir esos protones al interior del endosoma secundario, van a tener que utilizar la energía de la hidrólisis de ATP como fuente de energía para el traslado de estos protones. Y como la cantidad de protones es inversamente proporcional al pH del espacio, ¿sí? En el interior del endosoma teníamos un pH aproximadamente de 6, ¿sí? Entonces, al irse metiendo esos protones al interior del endosoma secundario, eso iba a modificar el pH interno del endosoma hasta que alcance un valor de 5, ¿sí? Y en pH 5 el endosoma secundario pasa a llamarse lisosoma, ¿sí? Si bien en el endosoma secundario ya las enzimas funcionan parcialmente, la activación definitiva de esas enzimas recién ocurre a un pH de 5. O sea que en este pH 5 las enzimas van a como despertarse más de lo que estaban despiertas y empiezan a degradar material que se haya traído hasta este lugar para ser destruido. ¿Sí? Habíamos hablado de todo eso, ¿no? De las bombas de protones y demás. Cris, te pregunto, ¿Sí? en 6 entonces todavía no empiezan a destruir, recién en 5 se transforma en lisosoma. En 6 empiezan a destruir, pero todavía es tranqui la destrucción. Bueno. Te llegan a preguntar, vos tenés que decir que en pH 6 ya empiezan a degradar material, pero no lo hacen a la misma intensidad que cuando estamos en pH 5. Ok, gracias Cris. ¿Sí? Por eso te digo, en pH 6 es una activación parcial y en pH 5 recién empiezan, o sea, no es que recién empiezan a trabajar, sino que en pH 5 se activan completamente, o sea, si hasta antes de ese momento es como que están trabajando pero a medias, y ahí empiezan a trabajar a mayor intensidad recién a pH 5, pero ya en pH 6 se empieza la destrucción de material. Según la profe de ustedes, ¿eh? Yo había aprendido como que en pH 5 nomás recién empezaba a destruirse, pero ella le dice que a pH 6
ya empieza a degradar material. ¿Estamos? ¿Qué me estaban por preguntar? La destrucción de material se hace tanto adentro, tipo en la parte de la luz, como afuera. O Que sea, la destrucción de material. Porque no, vio que... siempre es en la luz. Ah, ok. ¿Y Siempre es en la luz. cuándo se las elimina afuera? ¿Se acuerda que usted dijo que se tenía que plegar, si estaban mal plegadas, se iban hacia... eh, creo que era hacia el citoplasma. ¿De qué me estás hablando vos? ¿Se acuerda que afuera del... A ver, ¿cómo era? Que había dos partes y que si iba afuera iba a ser eliminada por un... ¿Se acuerda que tenía la señal de ubiquitina, creo? Ah, mirá, Que mirá, ahí... mirá, mirá, fíjate lo que vos me estás diciendo, sí, pero eso, ojo con eso, porque vos, acá estamos hablando de cómo se fabricó la enzima lisosómica, cómo se trasladó hasta el lisosoma y cómo se activó, ¿sí o no? Claro, ¿Me explicás? sí. Me está diciendo, viste que la proteína se empieza a fabricar en el citoplasma y después se va hacia el RER para terminarse de fabricar. Ajá. Ahí yo te había dicho que cuando la proteína va a, se la introduce, porque la enzima lisosómica era transmembrana o luminal, Luminal. era una glucoproteína luminal con función hidroácida. ¿Te acordaste ahí, Mai? Sí. Bien. Y yo lo que les decía era que cuando llega hacia el interior del retículo endoplásmico, primero vos fabricás la... Ojo que esto, yo hablando ahora de enzima lisosómica, pero esto es para toda proteína que se fabrique y que vaya a red. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Ujú. No es solamente para enzima lisosómica. Ahora estamos dando el ejemplo de enzima lisosómica. Acá cuando la enzima lisosómica en particular, poniéndola de ejemplo, se introduce en el RER, se le colocaba un azúcar en el grupo amino lateral de una asparagina, se le agregaba el oligosacárido, ¿sí? Y se transformaba en una glucoproteína. Esa glucoproteína sufre cambios que después los van a estudiar. Su hidrato de carbono sufre cambios, ¿sí? Y cuando esta proteína, que vamos a suponer que fuera la enzima lisosómica, quiere salir del retículo endoplásmico para irse hacia la vía anterógrada, hay algo, hay como que asegurarse de algo antes de que pueda salir del retículo endoplásmico. No es que simplemente sale y dice, bueno, me voy, nos vemos y listo. No, como una especie de control de calidad se hace, ¿sí? Sobre el mismo retículo endoplástico y en ese control de calidad lo que se hace básicamente es evaluar que esté correctamente pillado. Yo le había comentado de que una proteína es importante que tenga una determinada secuencia de aminoácidos que la va a hacer funcional, que va a hacer que funcione correctamente. Pero además de la secuencia de aminoácidos, había otra cosa que era muy importante y era que la proteína se pliegue correctamente. Si la proteína no estaba bien plegada, en ese caso, unos guardias que se llaman calnexina y calreticulina van a retener a la proteína que esté mal plegada, ¿sí? Y como forma de asegurarse de que no se escape, ¿sí?
para que los policías sepan a quién hay que retener para que no se escape, una enzima, les comento, esto después lo vamos a ampliar más adelante, vamos a repasarlo y vamos a hacerlo más completo, ¿sí? Una enzima glucosiltransferasa le agrega una glucosa. Después vamos a hablar de todo el proceso de cambio del hidrato de carbono. Pero básicamente, como para evitar que ella se escape, ¿sí? Como para evitar que la proteína se escape, le agrega una glucosa y cuando se le agrega una glucosa es como que se dispara una sirena, imagínate que dispara una sirena que atrae a calnexina o calreticulina a que se prendan de la proteína y no se la deje escapar del retículo endoplásmico, ¿sí? Es como que al agregarle esa glucosa, las proteínas que funcionan como especie de policías que retienen a la proteína vienen hacia el sector y se unen a ella para que no se pueda escapar. Esa proteína está mal plegada. Bien, la intenta corregir, se la intenta corregir. Sin, a pesar de intentar corregirse, sigue mal plegada, ahí experimentaba el proceso de retrotranslocación o dislocación. Pero ojo, Mike, con lo que yo te estoy diciendo. Esto de que vuelve desde el interior al citoplasma es en el RER, no en el lisosoma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Que es el proceso al comienzo. Esto es luz del retículo endoplásmico. Si la proteína está mal plegada y no se corrige, ahí se la lleva desde el interior del RER al citoplasma. No es en el lisosoma eso. Lo que pasaba en el lisosoma, lo que pasaba en el lisosoma, lo que pasaba en el lisosoma era que cuando el material se destruya, cuando el material se destruía, ¿sí? Cuando el material se iba a terminar destruyendo, si yo, por ejemplo, destruí una proteína, vamos a suponer, vos sabés que una proteína está formada por aminoácidos. El lisosoma rompe los enlaces peptídicos de las proteínas, pero los aminoácidos te quedan en el interior del lisosoma. Entonces, en ese caso, esos elementos que se pueden volver a reutilizar sí van a salir una vez que la proteína se destruyó y que quedaron como aminoácidos. Ahí sí se podían soltar esos aminoácidos al citoplasma para poder reutilizarse. ¿Sí? ¿Se entiende lo que me habías preguntado? sí. Lo de la retrotranslocación y la translocación es acá, en el retículo endoplásmico, cuando la O sea, proteína todavía, cuando la proteína esas, recién se fabricó. esas proteínas que están bien plegadas se destruyen igual en el lisosoma. O sea, están bien plegadas para destruirse. No, no. Te estás mareando. Sí, ¿Qué proteínas, qué proteínas se mandaban a destruir? las que estaban mal plegadas. Las que están mal plegadas. Listo. Las que están Ah, mal ok. y no se corrigen, no se logran corregir, son las que van a mandarse a destruir al proteasoma. No asocie que siempre tiene que estar solamente mal plegada una proteína para que se mande a destruir. En este caso te estoy Mm, comentando en relación al plegamiento, pero cualquier cosa que tiene un cierto tiempo, ¿sí? Puede ser que una proteína ya haya estado trabajando por un cierto tiempo y pasando el tiempo, su funcionalidad se deteriore también. Nosotros somos viejos, somos jóvenes y en algún momento nos vamos transformando en más viejos y funcionalmente ya no somos los mismos, ¿sí? Lo mismo le puede pasar a una proteína. O sea que no asocie que solamente una plegada va a ser destruida. Puede ser una proteína que esté bien plegada, que se haya plegado bien en su momento, pero que a través del tiempo su función se haya deteriorado y que ya no funcione como antes, entonces la célula dice,
¿Qué voy a guardar esta proteína si ya no funciona como antes? La manda y la destruye, a pesar de que ya estuvo bien plegada. ¿Me Ujú. entiendes? Sí, sí. Si vos nacés, sos una proteína recién nacida y está mal plegada, no va a funcionar desde ya. Entonces se te da la opción. Intentan corregir tu error. Si seguís mal plegada, bueno, no importa que sea una proteína recién nacida, mandale y destruirla, fabrica una nueva. Puede pasar de que una proteína se haya generado, se haya plegado, se le haga el control de plegamiento y esté bien plegada y que se vaya al sector donde tiene que estar largo tiempo, sí, puede irse un largo tiempo, pero pasado el tiempo, la función de esa proteína también se va a ver deteriorada. Cuando deja esa proteína y se deteriora, a pesar de estar bien plegada, su función ya no es la misma y lo mismo va a ser. ¿Ahí se entendió, May? Sí, sí. Está. Bien. Entonces, eso estuvimos hablando un poco acerca de lo que tenga que ver con todo lo de enzimas lisosómicas. Vimos dónde se producía el agregado de la señal, dónde era reconocido por los receptores, dónde los receptores soltaban en la enzima y lo que pasaba justamente a un pH de 6. La liberación de la enzima por parte de los receptores, ya que los receptores pierden afinidad a pH 6, la señal de manosa 6-fosfato se destruye a pH 6, ¿sí? Teníamos esa señal hasta que fue traída hacia el endosoma secundario, ese era su objetivo, así que una vez que llegó, se la rompe, ¿sí? Se la destruye. ¿Y en qué consistía la señal? ¿Qué era la señal? ¿Por qué se llamaba manosa 6-fosfato? Era la fosforilación en el carbono 6 de una manosa. Bien, o sea, ¿en la proteína o en el azúcar que recibió? En el azúcar. En el azúcar, perfecto. Bien, 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 bien. Esto estuvimos hablando un poco la clase pasada, repasando un poco ahora. eh, Ahora avanzamos, ¿sí? Les había comentado, entonces, todo esto relacionado con la red cis del Golgi. Ahí ya hablamos de la función del endosoma, ¿sí? Y de los lisosomas también. Los endosomas básicamente lo que van a hacer es recibir material que se quiera destruir, ¿sí? Los endosomas todavía son una forma inmadura del lisosoma, por decirlo así, ¿sí? Los endosomas van a recibir material por distintas vías. Esas vías pueden ser, por ejemplo, mediante una endocitosis, ¿sí? Se puede traer material desde el exterior por endocitosis. Se puede también recibir material a partir de una destrucción de elementos propios de la célula, o sea, es como que la célula se autocomiera a sí misma. Y a ese proceso se llamaba autofagia, ¿sí? Autofagia. Se come a sí mismo. Autofagia, ¿sí? Bien. Se pueden destruir distintos tipos de moléculas, receptores, moléculas que funcionen como ligandos, que vengan desde el espacio extracelular, ¿sí? Un montón de sustancias se pueden destruir pero previo a destruirse van a ser incorporados hacia estos endosomas, ¿sí? Se puede realizar una endocitosis, ¿sí? En la endocitosis va a depender por ahí si el material es de aspecto líquido o más bien sólido, ¿sí? Depende de si el material es líquido o sólido.
¿sí? Se va a hablar de fagocitosis cuando es material sólido, ¿sí? Fagocitosis cuando es material sólido, por ejemplo, cuando se come a las bacterias, es una fagocitosis. Se habla de una pinocitosis cuando es de material líquido. Por autofagia, o sea, autocome a sí misma algunas partes que no estén funcionando bien o que estén en exceso, ¿sí? Se le llama autofagia. Y por esas distintas formas se van a incorporar entonces los materiales a ser destruidos en el lisosoma, ¿sí? Las proteínas con señal Kaffer-Q, como ya sabían ustedes. ¿Estamos todavía no? Entonces, se encarga básicamente de digerir material que provenga tanto del interior como del exterior celular. ¿Cuándo decíamos que era una autofagia? Cuando se come a sí mismo. Cuando destruye componentes, claro, organoides o algún elemento que están dentro de ella, o sea, elementos propios, ¿sí? Cuando un organoide está deteriorado o dañado o hay algún exceso de algún componente, eso lleva a que se realice una autofagia, ¿sí? Cuando se va a hacer una autofagia, chicos, cuando se va a hacer una autofagia, el organoide, vamos a suponer una mitocondria que se quiera destruir, va a ser rodeado por una estructura como una gran vesícula de doble membrana, ¿sí? Va a ser rodeado por un material vesicular de doble membrana que se llama autofagosoma. Se lo llama autofagosoma. Dentro del cual está el material que se quiere destruir. Profe, ¿puede repetir qué era el autofagosoma? Bien, cuando vos querés destruir un organoide interno o algo que está en exceso, ¿sí? Algo que está deteriorado, el organoide no es que se aproxima directamente y se mete al lisosoma o al endosoma secundario. Acá yo estoy indicando como que va al lisosoma, pero les pueden llegar a decir o que va directamente al lisosoma o que va al endosoma secundario, que después se transforma en lisosoma, ¿sí? Entonces, para poder enviárselo al lisosoma o al endosoma secundario, ese organoide se lo envuelve, es como que se lo preparara para trasladárselo. Y entonces se lo va a envolver en un material vesicular, ¿sí? Se lo va a envolver en un material vesicular que generalmente esas vesículas, la mayoría de las veces se la va a dar el REL. El REL es como que manda vesículas a que envuelvan a ese organoide, y cuando esa gran vesícula envuelve al organoide que se quiere destruir, a eso se le llama autofagosoma. ¿Sí? A esa membrana que envuelve al organoide que se va a destruir se lo llama autofagosoma. Igual muy por arriba, porque esto no es que les joden mucho con esto, ¿sí? Pero es para que sepan que el organoide no es que él solo se va hasta el endosoma secundario o al lisosoma para ser destruido. Primero se lo envuelve en un material vesicular para después trasladarlo.
Recuerden que las proteínas motoras del citoesqueleto eran las que se iban a encargar del traslado de vesículas y organoides desde un lugar al otro de la célula. Entonces seguramente serán llevadas por proteínas motoras hasta el enzoma secundario o al lisosoma. ¿Me siguen en esto? Sí, profe. Bien. Imagínate que no puede meter una mitocondria así de una al interior de este otro organoide. Entonces, lo mejor para poder llevar ese material es rodearlo por ese autofagosoma que proviene de material que lo manda el retículo endoplásmico liso generalmente. ¿Sí? ¿Cuándo se va a hacer esta autofagia? ¿Con qué objetivo? Cuando se quieren renovar algunos componentes celulares. La clásica, qué sé yo, imagínense en su casa, esta tele es muy vieja ya, le tenés que golpear para que prenda y demás. Entonces, bueno, vamos, ya es hora de cambiar la tele. Entonces cambiamos la tele y compramos una más actualizada. ¿Sí? Vamos a suponer. Se quiere renovar algo, algún componente celular, entonces ahí decimos, bueno, ¿sabes qué? Andá y mandame a destruir nomás aquella mitocondria, aquella proteína ya no está funcionando igual que antes, vamos a mandarla a destruir, vamos a reutilizar los aminoácidos, ¿sí? Ante la renovación de componentes celulares se puede inducir la autofagia, ¿sí? Como les decía, si está algún organoide o material dañado, también se va a mandar a la autofagia, ¿sí? Por ahí se producen sustancias en mayor cantidad de lo normal, ¿sí? Como una forma de regulación de la producción de algún tipo de material. También se lo puede mandar a destruir, ¿sí? Y puede llegar a pasar, esto ya es más para ustedes, más que nada, porque no, es muy raro que ocurra, pero los elementos del sistema endomembrana están formados por lípidos, proteínas y hidratos de carbono, ¿no? Son membranosos. ¿Se ubican? Sí, profe. ¿Y esos elementos nos sirven como fuente de energía? Sí. Bien, entonces en condiciones muy extremas, si no hay ningún nutriente para producir energía, la célula no le queda otra que destruir sus componentes para poder utilizar los nutrientes que tienen esos componentes como fuente de energía. Pero es una condición extrema, es como que yo me ponga a comerme mi propio brazo, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ya es en condición extrema, es un comentario más que nada para ustedes, pero puede ser una alternativa. ¿Sí? No tengo nutrientes a partir de la alimentación y bueno, vamos a utilizar, a ver qué estoy ocupando menos. Mandame una mitocondria a la parrilla de la mitocondria, se la come la mitocondria para utilizar sus componentes lipídico, proteico y glucídico como fuente de energía. ¿Sí? La que te terminaba fabricando la energía ahora se transforma en tu energía, pues la mandaste a destruir. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Es en una condición muy extrema que llega a pasar eso. Pero está la opción. Componentes de la matriz se pueden destruir, como pasa con los glóbulos blancos, ¿sí? También. Bien. Estaba por comentar algo, pero no tiene sentido. El Golgi y el lisosoma suelen colaborar también en
Esto les comento, hermano, ni se preocupen, pues esto la profe ni lo nombra. Pero el Golgi suele aportar también parte de su membrana o el lisosoma con un conjunto de enzimas que lo que hacen es, en el espermatozoide, ¿vieron? En la cabeza del espermatozoide. El espermatozoide, cuando se tiene que introducir hacia la parte genital, ¿sí? Hacia la parte genital femenina para producir la fecundación, para encontrarse con el ovocito, yo les había mostrado de que el espermatozoide tiene que atravesar la pared de un ovocito, ¿sí? Cuando el espermatozoide atravesaba la pared de un ovocito e introducía su cabeza, la cola se desprendía, por eso se considera que justamente como en la cola del espermatozoide están las mitocondrias, ¿sí? Como la cola, cuando el espermatozoide penetra el ovocito, la cabeza se queda adentro y la cola se desprende, ¿sí? Se considera que las mitocondrias se heredan de la madre, ¿sí? Se considera que las mitocondrias se heredan de la madre por esa característica justamente. Pero ¿por qué les comento todo esto? En la cabeza del espermatozoide, el espermatozoide tiene como una especie de casco, ¿sí? Y ese casco tiene una cierta cantidad de enzimas. Ese casco se llama acrosoma, ¿sí? Y ese acrosoma, que es rico en enzimas, ¿sí? Sirve justamente para que cuando el espermatozoide quiere penetrar al ovocito, utiliza esas enzimas para degradar la superficie del ovocito y ahí poder meter la cabeza, ¿sí? Y ese acrosoma con enzimas pueden provenir del Golgi o del lisosoma. ¿Me siguen? ¿Vamos en Sí. esto? Bien. Principalmente el acrosoma va a derivarse del Golgi. Ténganlo presente de esa manera en todo caso. Si llegan a notar algo, más bien anótenlo como que es algo que se origina a partir del aparato de Golgi, membrana del propio aparato de Golgi, que forma como una especie de casco en el espermatozoide, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Ese material que dona el Golgi va a ser rico en enzimas, entonces esas enzimas van a cumplir una función parecida a la de un lisosoma porque van a degradar la superficie del ovocito para que se pueda introducir el espermatozoide, ¿sí? Pero las vesículas son principalmente derivadas del aparato de Golgi. ¿Vamos con estos acá? Pero atentos. Atentos, atentos, atentos. ¿Dónde le dije que se encontraban los receptores de manosa 6-fosfato? En la red trans del Golgi. En la red trans del Golgi, ¿sí? En la red trans del Golgi. Bien. Las enzimas se supone que tienen que unirse al receptor de manosa 6-fosfato en la red trans del Golgi. Pero ¿no pensaron en la posibilidad de que alguna enzima sin querer se escape? ¿Puede existir la posibilidad de que alguna enzima no haya sido reconocida por los receptores de manosa 6-fosfato en la red trans y se escape por una de las vías? Si por la vía de secreción constitutiva, por ejemplo, se escapa una enzima lisosómica, como la enzima viene viajando en la luz,
Ya en un rato van a ver que si un elemento viaja en la luz, cuando vaya en dirección hacia la membrana, ese elemento que viaja en la luz va a ser volcado hacia la matriz extracelular. No tendría ningún sentido mandar una enzima lisosómica a la matriz extracelular. Entonces, como la célula es precavida y sabe que alguna se puede llegar a escapar, ¿sí? La facultad no suele comentarles mucho esto, ténganlo en cuenta, pero si la facultad se los comenta, es como que ahí prestenle más atención, generalmente no lo suelen comentar, pero si una enzima lisosómica se escapa, no se une a ningún receptor que la guíe hacia el endosoma secundario, vamos a suponer que por accidente se escapa por una vía hacia la membrana plasmática, en dirección a la membrana, como es la vía de secreción constitutiva. Cuando se la vuelca a la matriz extracelular, en la misma membrana plasmática pueden existir algunas proteínas receptoras, ¿sí? Los receptores son proteínas, ¿sí? Van a existir receptores de manosa 6-fosfato también en la membrana, que en el caso de que alguna enzima lisosómica se haya escapado, esos receptores que van a estar ubicados en la membrana plasmática se van a encargar de unirse y decirle, epa, vos no tenías que venir para acá. Se unen a la enzima, ¿y qué van a hacer? Por la ruta basurero, mediante la vía de entrada, que era la vía de la endocitosis, ¿sí? Esas enzimas lisosómicas pueden ser traídas hacia el endosoma temprano, del endosoma temprano por vesícula se comunica con el endosoma tardío o secundario, y de esa manera la enzima llega de igual manera al lisosoma, ¿sí? Llega al endosoma que después se transforma en lisosoma. Es otra alternativa, si por alguna razón la enzima lisosómica se escapa de su vía correcta por la que tiene que llegar al endosoma secundario, existe esta otra alternativa, ya que también se pueden llegar a ver receptores de manosa 6-fosfato en la membrana plasmática. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Serían como conductores. Exactamente, siempre los receptores lo que hacen es reconocer a algún elemento en particular. No asocien que cualquier receptor se puede unir a cualquier cosa, no. Los receptores siempre van a ser específicos. Más adelante van a estudiar otros receptores ustedes. Cada receptor tiene que unirse a una sustancia específica. En este caso, como son receptores de manosa 6-fosfato, reconocen la señal manosa 6-fosfato, se unen a ella y la conducen hacia su lugar correcto. Por eso, desde esa perspectiva serían, sí, conductores. Son los que guían a la enzima hacia su lugar correcto. ¿Vamos acá? Sí, profe. Bien. ¿El resto? Sí, profe. Bien. 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 Y miren esto, en el endosoma temprano va a tener también alta afinidad el receptor por la enzima. Porque fíjense, el pH es cercano a 6,2, o sea, el equivalente al pH de la red trans, que era donde tenía alta afinidad por la enzima. Eso también ayuda a que el receptor pueda mantenerse unida a la enzima si se haya escapado y tiene que volver por esta vía. Acá va a tener todavía alta afinidad el receptor por la enzima, pues está en un pH similar o muy parecido al de la red trans Golgi. ¿Sí? Bien. Ahí vamos a cerrar con la parte de enzima lisosómica, ¿sí? Enzima lisosómica. Nos fuimos un poco a la miércoles, pero esto era importante, esto era muy importante y se suele preguntar en el examen. Todo lo que tenga que ver con enzima lisosómica es un proceso no complejo, pero tiene sus cositas.
aparte sin ellas, el lisosoma no podría trabajar. Las bombas de protones también es importante, porque si el pH interno del endosoma secundario no desciende, tampoco vamos a tener una activación al lisosoma. O sea que las bombas de protones también cumplen un papel importante. Pregunto, ¿no? Para poder realizar ese cambio de pH de 6 a 5, es muy importante la tarea de destrucción de material que no sirva o que sea dañino para la célula. Eso es una función sin duda importante. Entonces, como justamente es tan importante, ¿les parece lógico que se utilice energía o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Si hay que gastar energía en destruir material que no sirve, hay que gastar energía en destruirlo. ¿Sí? La célula no va a escatimar en esos gastos, no va a estar, como quien dice, ahorrando energía para no destruir, para no gastar. ¿Sí? Tiene que gastar energía, sí, gastarla porque ese material no te sirve y está totalmente al pedo en la célula, o hasta incluso si vos una bacteria la dejas viva, te puede llegar a producir una infección intracelular, ¿sí? Y termina matando la célula. O sea que si hay que pensar en un proceso de destrucción de material, hay que gastar energía. ¿Y dónde se gasta la energía en este caso? Haciendo entrar en las bombas de protones. Claro, en las bombas de protones que vos necesitas para bajar el pH del endosoma. Exactamente, ahí es donde vas a gastar la energía en este proceso. ¿Sí? Bien. Entonces, habíamos dicho que el aparato de Golgi era un organoide compartimentalizado. ¿Sí? El aparato de Golgi era un organoide compartimentalizado. Y ya hablamos de esta función de la red cis del Golgi, ¿sí? Que consiste básicamente en el agregado de la señal manosa 6-fosfato. Red cis del Golgi, agregado de la señal manosa 6-fosfato. Ya como adelantando un poco, igual esto lo voy a repetir más adelante, ya cuando nos metamos más de lleno en el tema, ¿sí? Las cosas más importantes del tema yo las estoy dando ahora. Después vamos a entrar en algunos detalles que por ahí nos conviene darla más cerca del examen, por una cuestión de que estén más frescas. Estas cosas que son importantes pero sencillas de entender mirando video, yo ya me detengo a explicarlas ahora. Hay otras cositas que son un poco más complejas que las vamos a estudiar, que necesitan estudiarlas más adelante, ¿sí? Pero esto que les voy a decir, generalmente lo suelo dar más adelante, pero como ustedes son todos inteligentes, ya se lo voy a dar para que vayan adelantando esto. En la red cis del Golgi se producía el agregado de la señal manosa 6-fosfato, ¿sí? Eso ya dijimos. Dijimos que el aparato de Golgi era un organoide compartimentalizado. En cada uno de los sectores de este aparato de Golgi van a ir produciéndose distintas tareas. A pesar de que se lo considera un organoide de distribución de materiales porque recibe, ordena, empaqueta, distribuye el material hacia su lugar correcto, ¿sí? Se considera que es un organoide compartimentalizado porque tiene distintos espacios o compartimientos, ¿sí? Y en cada uno de estos espacios o compartimientos, que serían la red cis, la cisterna cis, las cisternas mediales, la cisterna trans, la red trans, ¿sí? Todos esos compartimientos van a cumplir con distintas tareas. En cada uno de esos sectores van a encontrarse numerosas enzimas que van a tener por función realizar algún tipo de tarea en particular que va a ir variando desde una a otra.
Esto quiero que anoten qué se realiza en cada cisterna o en cada red. Red, cis, dijimos que era agregado de la señal manosa 6-fosfato. Eso ya lo teníamos. En la cisterna cis se elimina manosa. Se elimina manosa. Nos va a servir para más adelante esto, pero vayan agregando. Se elimina manosa, que es un azúcar. Yo le dije que el hidrato de carbono iba sufriendo cambios a lo largo de todo el camino. En la cisterna cis se elimina manosa. En las cisternas mediales también se elimina manosa, pero se agrega además, se elimina manosa y se agrega, les anoto en el chat, lo así tal cual, uy no, no es así, esperen. N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina. Es otro azúcar. ¿Sí? Entonces, si red cis del Golgi, agregado a la señal manosa 6-fosfato. Cisterna cis, elimina manosa. Cisternas mediales, elimina manosa y agrega N-acetilglucosamina. ¿Sí? En la cisterna trans, se agregan galactosa, se agregan galactosa, que es otro, son todos azúcares, hasta el momento. Se agrega galactosa y ácido ciálico con S. Ácido ciálico. Galactosa y ácido ciálico. Y anoten entre paréntesis al ácido ciálico, ¿sí? Anoten entre paréntesis, abran paréntesis después de ácido ciálico. Y póngale los nombres alternativos que se pueden llegar a escuchar. El nombre alternativo, uno es nana. Así como cuando nos las tomamos chiquito y te dicen la nana, bueno, nana. La niñera, bueno, nana, así tal cual. Pero también, ¿qué significa nana? Nana significa ácido N-acetil neuramínico. ¿Acetil cuánto, profe? Ácido N, así como el N-acetilglucosamina, bueno, ácido N-acetil neuramínico. N-acetil neuramínico. Ese es el significado de las siglas NANA. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Y me falta, ¿qué espacio? La red. En la red trans. En la red trans se produce sulfatación de aminoácidos tirosinas,
sulfatación de tirosinas y GAGs, así como les anoté en el chat. Sulfatación de aminoácidos, tirosinas y GAGs. Sulfatación de GAGs sería, ¿sí? Sulfatación de aminoácidos, tirosinas y sulfatación de GAGs. ¿Y qué significa GAGs? Eso lo van a estudiar en matriz extracelular. GAGs significa, ahí le anoto, glucosa aminoglucanos. Glucosaminoglucanos. Cuando estudien en química glucosaminoglucanos, préstenle atención. Porque en química suelen tomarlos. Glucosaminoglucanos. Eso significan GAGs. ¿Sí? Esas son las tareas que se realizan en cada una de las porciones del aparato de Golgi. ¿Vamos hasta acá? Profe, una pregunta. Sí. Si en la red cis se elimina manosa, ¿cómo después los receptores reconocen al, Una cosa a la es el enzima? azúcar, una cosa es el azúcar y otra cosa es la señal. Aparte, en el azúcar que tiene la enzima lisosómica, hay 9 manosas. O sea que en este sector se elimina alguna manosa, no quiere decir que vos saques la manosa que tiene la señal. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bien. Son, en el azúcar, después más adelante van a ver que hay un total de 9 manosas en el azúcar original. O sea, no, la manosa en la cual se agregó la señal, esa no es eliminada en el caso de una enzima lisosómica. ¿Sí? Es en la otra, digamos. Eliminación de manosa de las otras, no de la que tiene la señal. Igual no les van a joder tanto con eso. Lo vamos a entender mejor cuando veamos todo el proceso de los cambios en el hidrato de carbono, ¿sí? Pero está bien que pregunte por las dudas. Bien, hasta acá vamos con esto. Ahí hablamos un poco de funciones del aparato de Golgi. ¿Me siguen hasta acá con esto? Después vamos a profundizar un poco más, después les voy a comentar más adelante, por ejemplo, lo de la síntesis de lípidos, algunos detalles que la facultad les va a dar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más profundo acerca de cuando la proteína se fabrica, si se la fabrica como una proteína luminal o una transmembrana en el RER, ¿sí? Eso lo vamos a ir ampliando llegado el momento, algunos detalles, pero las cosas más generales y más sencillas de entender las vamos explicando ahora. Dale, perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Bien. Este mes ustedes van a estar tranqui conmigo porque la idea de este mes es que ustedes se pongan al día, ¿sí? No confundan tranqui de la clase con parranda. Yo podría avanzar mucho más este mes, pero le voy a dar la chance de que se pongan al día con los temas, porque no me sirve de nada avanzar como loco y que ustedes no estén sabiendo lo que ya se dio. Así que este mes vamos a ir un poco más tranqui en comparación a lo que va a hacer en enero.
Aprovechen eso para ponerse al día. Aprovechen eso para ponerse al día. Porque si ustedes, llegado enero, no estudiaron como tenían que estudiarse, perdí tiempo al pedo porque podía haber avanzado mucho más. Y ustedes van a estar peor, porque en enero voy a empezar a meterle más ficha y ahí sí, no sé con qué mano van a llegar a los temas. Así que aprovechen para ponerse al día ahora, ¿sí? Porque después se nos va a complicar la cosa. Aprovechen a ponerse al día con todo lo que se fue dando hasta el momento. Bueno. Habíamos dicho de que los elementos del sistema endomembrana podían estar comunicados de forma directa o indirecta entre sí, ¿sí? Habíamos dicho que existía una comunicación directa e indirecta entre ellos. Una comunicación directa en el caso de que las membranas estuvieran directamente fusionadas en estos organoides, como pasa con la envoltura nuclear y el RER, como pasa entre la envoltura nuclear y el RER, que las membranas están... Qué guampa, uno tocando bocina afuera. Ahí está. Entre la envoltura nuclear y el retículo endoplásmico, entonces hay una comunicación directa entre membranas ahí. No necesito ningún tipo de vesícula que transporte material, porque están directamente en contacto las membranas. Lo mismo pasa entre el retículo endoplásmico rugoso y el liso, ¿sí? Yo que ustedes empezaría a buscar un buen sistema endomembrana en alguna página de internet o demás, más allá de los dibujos que yo les doy, traten de buscar imágenes que estén buenas como para tenerlas de referencia en una carpetita. ¿Saben por qué? Porque uno de los trabajos prácticos que suelen pedirle de sistema endomembrana es que ustedes hagan un gráfico del sistema endomembrana con todas las partes y las vías vesiculares que la forman. ¿Sí? Les piden que dibujen y que pinten, así que yo que ustedes empiezo a practicar pintura un poco con el lápiz, con el difuminado, aunque sea de más fuerte, más clarito, en algún dibujo, no sé, vayan practicando porque van a tener que dibujar. ¿Sí? Bueno. Habíamos dicho que entonces, si estaban directamente fusionados entre sí, era una comunicación directa, pero que la mayoría de los organoides del sistema endomembrana se comunican mediante una serie de vesículas entre ellos, es decir, mediante una forma de comunicación indirecta. Las vesículas también correspondían a este sistema de endomembranas, y esas vesículas iban a formar un conjunto de vías vesiculares, ¿sí? Un conjunto de vías vesiculares. Entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi existían dos vías de comunicación. Siempre miren la dirección de la flecha. La flecha es importante que les presten atención, porque la facultad le va a hacer hincapié con eso. Si es una vía de ida solamente o tiene vía de ida y de vuelta. Es importante eso. Entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi existen una vía tanto de ida como de vuelta. La que se origina desde el retículo endoplásmico y se va hacia el aparato de Golgi tenía el nombre de vía anterógrada. La que se origina, a ver, ¿a qué parte del aparato de Golgi va? A la red cis del Golgi. En la red cis del Golgi es como el aeropuerto de llegada de la vía anterógrada, pero el aeropuerto de salida de la vía retrógrada, ¿sí? La vía de retorno hacia el retículo endoplásmico, desde el aparato de Golgi, también sale desde la red cis, y se llama vía retrógrada, ¿sí? Se origina en la red cis y se va en dirección hacia el retículo endoplásmico. Eso es la vía retrógrada.
Siempre que tengamos una vía de ida y de vuelta, la idea básicamente es que yo pueda mandar material entre esos organoides y si hay algo en particular que haya que ser reciclado, que se pueda mandar por la vía de retorno, ¿sí? Como pasaba con los receptores de manosa 6-fosfato en la vía endosómica lisosómica. Esa es la vía anterógrada y retrógrada, ¿sí? Ustedes van a tener que prestar atención en las filminas de la facultad, les va a decir vía retículo endoplásmico Golgi, RE Golgi. Le está haciendo referencia a dónde parte y a dónde se dirige, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen que asumir que es vía anterógrada. Siempre guíense con los títulos de la vía. Entre las cisternas, a ver. Esto les comento así de forma general. Cuando el material llega a la red cis del Golgi, a ver, vamos a esto. Voy a mostrar en este dibujo. Igual después lo vamos a hablar más adelante a esto. Hay 3 teorías de cómo el material se traslada a lo largo del aparato de Golgi. No me interesa ahora, ¿sí? Ya lo vamos a hablar llegado el momento, pero atentos acá. Esta es la teoría, de las 3 teorías que hay de traslado de material, esta es la más aceptada, que se llama teoría del tráfico vesicular. Se especuló mucho acerca de cómo el material se trasladaba a lo largo del aparato de Golgi, ¿sí? Pero la teoría más aceptada fue esta, la teoría del tráfico vesicular. Imagínense que este sector fuera la red cis-Golgi. Red cis-Golgi es esto que ven acá. ¿Sí? Red cis del Golgi. Y esto sería la red trans del Golgi. ¿Qué comenta esta teoría del tráfico vesicular? Cuando un material llega a la red cis del Golgi, tiene que seguir avanzando ahora hacia la cisterna cis. ¿Sí? Entonces miren esto. En una cisterna, a ver, miren mi mano. Y yo pongo así mi mano. ¿Me están mirando? Pues le veo a Kiara nomás. Los otros no sé si me están mirando o están mirando para adentro, están durmiendo. En mi mano, esta zona es ahuecada. Y esta zona es sobrelevada. Lo ahuecado se llama lado cóncavo. Es cóncavo. Y lo elevado es, ¿qué cosa? Lo contrario a cóncavo. Convexo. Convexo. ¿Sí? Bien. De la misma manera que mi mano, puesta de esta manera, que tiene un lado cóncavo y un lado convexo, ¿sí? Las cisternas del aparato de Golgi se van a presentar de esa manera. Miren esto, ¿eh? Miren esto. Tomen de referencia esta cisterna que ven acá, y yo les pregunto, ¿este lado de la cisterna es el cóncavo o el convexo? Cóncavo. Cóncavo. ¿Y este otro lado? Convexo. Es el lado sobrelevado o convexo. Bien. En todas las cisternas del aparato de Golgi, uno de los lados va a ser convexo y otro de los lados va a ser cóncavo. ¿Qué cisterna sería esta que está acá? ¿Qué cisterna es esta?
cis. Perfecto, le pongo la C. ¿Qué cisternas son? ¿Qué cisterna sería esta? Medial. Medial. ¿Y la naranja? La trans. ¿Sí? La naranja sería la cisterna trans. ¿Estamos de acuerdo? Y al final después se continúa con la red trans. Bien. Cuando va a pasarse desde la red cis del Golgi, cuando el material que yo quiero trasladar está en la red cis del Golgi, ¿sí? Y tiene que pasar hacia la cisterna cis, ¿por dónde se pasa el material? Por lo que ustedes ven acá. El contenido que está en la red cis del Golgi, ¿por dónde pasa? Hacia la cisterna cis. ¿En qué lado de la cisterna? Convexa. El material se va a mandar hacia la cisterna cis por el lado convexo. Acá le está mostrando esta saliencia que ustedes ven acá. Es como para indicar que una vesícula se fusionó en ese sector, ¿sí? Y están viendo claramente que el material se está fusionando en el lado convexo de la cisterna cis, ¿sí? Desde la red cis, lo que está más cercano desde la cisterna siguiente es la cara convexa. Entonces, desde la red cis se manda el material hacia la cara convexa de la cisterna cis. En ese sector se van a fusionar esas vesículas en el lado convexo para mandar el material hacia la cisterna cis. ¿Sí? Entonces, la cisterna cis recibe material desde la red cis por su lado convexo. ¿Hasta ahí me siguen? Pero ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora tengo que trasladar material desde una cisterna a la otra. Desde una cisterna a la otra. Esta teoría del tráfico vesicular habla de todo esto que le estoy comentando. Que el material se recibe por la parte convexa de la cisterna cis. Y que cuando este material tiene que ser llevado hasta la siguiente cisterna, ¿sí? Cuando ese material tiene que ser llevado hacia la siguiente cisterna, vamos a suponer que acá se recibió el material, ¿sí? Acá se recibió el material en la cisterna. Ese material, ¿qué va a hacer? Va a recorrer el interior del aparato de Golgi y se va a dirigir hacia los bordes dilatados. Se va a dirigir hacia los bordes dilatados. El material está dentro del Golgi. Cuando ese material llega a esta zona de los costados de la cisterna que se dilata, esos son los bordes dilatados de la cisterna, ¿sí? Esta teoría del tráfico vesicular tiene como justamente, apoya la idea de que el material se va hacia esos bordes dilatados de la cisterna, ¿sí? Y en esos bordes dilatados de la cisterna se originan vesículas tanto de ida como de vuelta, entre cisterna y cisterna. O sea que en esas vesículas se traslada el material desde una cisterna a la siguiente. Acá yo les estoy mostrando como que acá se van para allá y acá vuelven para acá. En los bordes dilatados va a haber tanto ida como vuelta, ¿sí? Ida como vuelta en cada uno de los bordes dilatados. O sea que en realidad ocurriría de esta manera. ¿Sí? Ocurriría en realidad de esta manera. Puede salir de una cisterna e ir a la otra o viceversa. ¿Sí? En ambas direcciones. Entonces, de red a cisterna cis, ¿por dónde se pasa el material? Pasa de los bordes dilatados. No, desde la red cis a la cisterna. De la rencida, de la zona convexa del...
En la zona convexa de la cisterna. Perfecto. Exacto, de la cisterna cis. Entre cisterna y cisterna, ¿por dónde se pasan el material? Vesículas. Claro, pero ¿desde dónde se desprenden? ¿De qué parte de la cisterna se desprenden las vesículas? Desde los bordes dilatados. Desde los bordes dilatados. Perfecto, perfecto. De esa manera el material se traslada a cada cisterna, pero siempre el traslado en cisternas, según esta teoría, es por los bordes dilatados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Según esta teoría, entre cisterna y cisterna, el material se transporta mediante vesículas desde los bordes dilatados de una al borde dilatado de la otra cisterna. ¿Sí? Entonces, de red a cisterna, cis, por el lado convexo. De cisterna a cisterna, por los bordes dilatados. Ahí justamente lo repetí. ¿Sí? Es mirar el dibujo. Si este es el lado convexo, este es el lado cóncavo y estos son los bordes dilatados, miran el dibujo y se dan cuenta. Desde red cis, ¿por dónde se recibe el material? A la cara convexa de la cisterna cis. Llegó el material a la cara convexa, llegó al interior de la cisterna cis. ¿Hacia dónde se va el material? Hacia los bordes dilatados. ¿Por qué? Porque entre cisterna y cisterna, ¿por dónde se pasan las vesículas? Con el material. Por los bordes dilatados. Entre cisterna y cisterna se van pasando por los bordes dilatados. De esa manera esto se repite entre cisterna y cisterna. Hasta que finalmente llega ¿a qué cisterna? Trans. A la cisterna trans. Y desde la cisterna trans, ¿a dónde tiene que pasar el material? Retrans. A la red trans. Pero ¿desde dónde, desde qué parte de la cisterna trans parten las vesículas que van hacia la red trans? Parte convexa. No. Del lado cóncavo. Del lado cóncavo ahora. Del lado cóncavo de la cisterna trans van a salir las vesículas que van a dirigirse hacia la red trans. O sea que desde cisterna, perdón, desde red a cisterna o de cisterna a red, la interacción es con el lado cóncavo o con el lado convexo, dependiendo de qué red estemos hablando. La cisterna cis recibe material desde la red cis por su cara convexa. Pero la cisterna trans manda material a la red trans por su lado cóncavo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Nelson, ¿se Sí. me estaba preguntando? Sí, profe, entendí. Sí, perfecto. Es mucho mirar el dibujo, ¿sí? Acá se puede ver, si este es el lado convexo, dijimos, y este es el lado cóncavo, ¿desde dónde recibe el material la cisterna cis? Por el lado convexo. ¿Y desde dónde viene el material? Desde la red cis. Entonces decimos, desde la red cis, ¿cómo pasa el material a la cisterna cis? Por el lado convexo. Bien. Una vez que se recibió el material, ese material, según esta teoría del tráfico vesicular, el material ahora va hacia las zonas dilatadas, hacia los bordes dilatados de la cisterna cis. Y en esos bordes dilatados se van a originar unas vesículas tanto de ida como de vuelta que van a permitir el traslado de ese material a la siguiente cisterna. Entonces, entre cisterna y cisterna, el material, según esta teoría, se realiza por los bordes dilatados de las cisternas. Esto se repite. Para poder pasar el material desde la cisterna medial a la cisterna trans, también otra comunicación vesicular por los bordes dilatados. Listo. Llegamos a la cisterna trans. Y ahora hay que pasar a la red trans. ¿Y qué lado queda mirando hacia la red trans? El lado cóncavo de la cisterna trans. Entonces,
desde esa cara cóncava de la cisterna trans, van a originarse las vesículas que van a llevar el material hacia la red trans. Es mirar el dibujo y entender lo que les comentaba de cuál es el lado cóncavo y cuál es el convexo, y mirando las flechitas es fácil la interpretación de cómo se realiza el traslado del material a lo largo del aparato de Golgi. ¿Se entendió lo que les estoy comentando? No sé si Sí, quieren profe. no sé si quieren preguntar algo acerca de esto. Eso era como para que conozcan, es una pavada, es un detalle, pero para que conozcan cómo se realiza el traslado a lo largo del aparato de Golgi. Eso es lo que la facultad le suele llamar la ruta o vía Golgi-Golgi, porque básicamente va desde una cisterna a la otra, o desde un sector a otro del aparato de Golgi. ¿Sí? Porque se van a encontrar con ese título y no van a entender a qué hace referencia. Estás pasando material desde un sector a otro del mismo aparato de Golgi, entonces por eso le llaman Golgi-Golgi. ¿Sí? Cuando vean en la filmina de la facultad que les dan la ruta o vía Golgi-Golgi, es cómo se traslada el material desde un compartimiento al otro dentro del mismo aparato de Golgi. ¿Todos siguiéndome? Bien. Entonces ya hablamos de la vía anterógrada y retrógrada. Siempre hay que saber desde dónde se origina y hacia dónde va. Estos en particular, la Golgi-Golgi no, porque puede salir desde una cisterna y llegar a la otra o viceversa. Son de ida y de vuelta, ¿sí? Por eso tienen como las flechas con doble punta, ¿sí? La vesícula puede ir en un momento desde esta cisterna a la siguiente y en otro momento puede mandar otro material desde esta cisterna a la que estaba antes, ¿sí? O sea, no hay un único camino de direccionamiento de esas vesículas. Bien. Pero acá podemos ver desde la red trans, ya les comenté esto de la endocitosis, la ruta basurero, que tiene como objetivo justamente incorporar material que sea basura, que sea algo que se tenga que destruir desde afuera, que se incorpora por esta ruta basurero que involucra una endocitosis, ¿sí? Para llevarse hacia el lisosoma. Esa tanto no me interesa, pero estas vías que nacen desde la red trans sí me interesan que las conozcamos, ¿sí? Ya, si no me equivoco, les había dado los nombres de estas vías. ¿Es así? Vía de la secreción constitutiva, vía de la secreción regulada y la vía endosómica lisosómica. Ya habíamos visto su nombre. ¿O no? ¿Sí? Bien. Ya hablamos de la vía endosómica lisosómica, que era para el traslado de las enzimas, era una vía exclusiva de las enzimas lisosómicas, les había dicho, con sus receptores. ¿Sí? ¿Qué primeras? No entendí de qué me está diciendo Naomi. Las de la red trans, porque ya hablamos de vía anterógrada, vía retrógrada, la Golgi-Golgi, y ahora desde red trans tenemos estos nombres que están acá, mirá. Vía de la secreción regulada, vía de la secreción constitutiva, y la vía endosómica lisosómica, que es de ida y de vuelta. Están todos en los dibujos, estamos todos con referencia en los dibujos, ¿sí? Eso era, las de la red trans. Bien. Desde esa red trans, entonces, nacen dos vías que van en dirección ¿a quién? A la membrana.
a la membrana plasmática. ¿Sí? Dos vías que van en dirección a la membrana plasmática. Y una vía de ida y de vuelta hacia el endosoma secundario. ¿Sí? Las que van hacia la membrana plasmática, son vías que tienen como objetivo secreción al exterior. Si hay alguna secreción que es fabricada dentro de la célula y que se tiene que volcar hacia afuera, o algún material que se tiene que volcar hacia afuera, estas dos vías son las que se van a utilizar para esa secreción. Por eso se llaman vía de la secreción constitutiva y vía de la secreción regulada, porque quieren secretar algo, soltar algo hacia afuera. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el tema? Hay cierta diferencia entre la vía de secreción constitutiva y la vía de la secreción regulada. ¿Sí? Y es lo que me interesa que veamos como último por hoy. ¿Sí? Me interesa que vean estas diferencias que hay entre la vía de secreción constitutiva y la vía de secreción regulada. Pregunto, ¿las dos vuelcan contenido hacia la membrana o hacia la matriz extracelular? ¿Sí o no? Bien. Sí. Bien. Entonces, como estoy soltando un material, estoy llevándolo hacia afuera, el prefijo que se utiliza para indicar que va hacia afuera, ¿cuál es? Exo. Exo. Por eso se llaman vías a ambas vías de secreción constitutiva y vía de secreción regulada, se le da el nombre de vías de la exocitosis. A ambas vías se le da el nombre de vías de la exocitosis. Pero si hay dos vías de exocitosis es porque existe cierta diferencia entre una y otra. No voy a poder mandar cualquier material por cualquier vía. No, no es probable eso. Cada vía de la exocitosis, la de secreción constitutiva y la de secreción regulada, va a trasladar distintos tipos de materiales. ¿Sí? Cada una va a tener determinados tipos de materiales que va a tener que llevar mediante esa vía. No es que llega el material y dice, ah, bueno, hoy me mando por la vía de secreción constitutiva. Ah, bueno, hoy me mando por la de secreción regulada. No. Eso es controlado, ¿sí? Llegado a la red trans, el material tiene que llevarse por su vía correcta. No es que se puede mandar por cualquiera. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre la vía de secreción constitutiva y la vía de secreción regulada? Miren esto, por favor. Presten atención y préndanme las cámaras que no los veo a nadie. Se hacen los vivos todavía. No sé si prestaron atención, pero los días que están con las cámaras apagadas es el día que menos participan. Yo sí lo noté. Bien, desde la red trans del Golgi. Dos vías partiendo en dirección a la membrana plasmática. Se las llaman en conjunto vías de la exocitosis. ¿Cuáles son esas vías de exocitosis? Vía de la secreción regulada y vía de la secreción constitutiva. Por lo que ustedes ven acá, ¿cuál de las dos vías almacena vesículas y cuál manda las vesículas directamente a la membrana? La vía de la secreción regulada guarda. La vía de la secreción regulada, si ustedes miran la flechita, estas son las vesículas. Las vesículas se empiezan a acumular debajo de la membrana, no se están soltando el material hacia afuera, sino que se acumulan debajo de la membrana. En la vía de secreción constitutiva sí se está mandando continuamente material a la membrana. ¿Sí? Entonces, primer diferencia. La vía de secreción constitutiva es una vía continua. La vía de secreción constitutiva es una vía continua.
¿Sí? Vía de secreción constitutiva es una vía continua. ¿Por qué decimos eso? Porque está mandando justamente material hacia la membrana, en dirección a la membrana, de forma continua. En todo momento se está mandando material hacia la membrana plasmática. Secreción constitutiva, entonces, es una vía que está mandando continuamente el material en dirección hacia la membrana plasmática. ¿Sí? Se caracteriza, entonces, la secreción constitutiva por ser continua. De forma opuesta, la vía de secreción regulada, ¿qué hacía? A las vesículas la empezaba a acumular debajo de la membrana. Entonces no es que están mandando continuamente material a la membrana, sino que las acumula debajo de la membrana y llegado un momento las va a soltar. O sea que no es una vía continua, es discontinua. La vía de secreción regulada es discontinua. Otra diferencia. La vía de secreción constitutiva es una ruta inespecífica. Es una ruta inespecífica sin señales ni receptores. Sin señales ni receptores. La de la secreción regulada, todo lo contrario. Es una vía específica con receptores y señales. Específica con receptores y señales. ¿Cuál es esa? La regulada. La regulada. Miren esto. Miren qué nombre se les da a los gránulos que se acumulan en la vía de secreción regulada. ¿Qué nombre les dice ahí? Las que se acumulan debajo de la membrana, ¿qué nombre tienen? Gránulos secretorios. Gránulos secretorios. Atendan bien a esto. Las vesículas, capaz que no lo notaron, pero las vesículas tienen un cierto contenido también de agua. ¿Sí? Cuando estas vesículas se almacenan debajo de la membrana plasmática, pierden agua, se deshidratan un poco. ¿Sí? Entonces, al perder un cierto contenido de agua, las vesículas se achican. ¿Sí? Se achican, pierden tamaño al perder agua. Por eso se ven que esos gránulos, esas vesículas que se ven un poco más chicas, ¿sí? Es porque se deshidrataron. A esas vesículas que se almacenan debajo de la membrana y que pierden su contenido acuoso, se las empiezan a llamar de esa manera. Gránulos secretorios. Entonces, otra diferencia que hay entre la vía de secreción constitutiva y la vía de la secreción regulada es que en la vía de secreción regulada se acumulan debajo de la membrana las vesículas formando gránulos secretorios, pero en la vía de secreción constitutiva no pasa eso.
porque las vesículas continuamente se están mandando hacia la membrana. Entonces, en una se forman gránulos secretorios y en la otra no. ¿Me siguen? ¿O aquí estamos bien? Bien. ¿Por pérdida de qué era que se formaban los gránulos secretorios, por ejemplo? Las vesículas se deshidratan, pierden agua, y ahí se transforman en gránulos secretorios. Y si pierden agua, Maitena, Ujú. ¿el contenido se concentra o se diluye? Se diluye. Perdió agua. Si Se vos a tu- concentra. Ah, Claro, se concentra. Si vos a tu ok. muy aguado le sacas un poco de agua, se va a concentrar. Ah, ok, sí. ¿Entiendes, no? Pasa nada. Peor es vivir con la suegra, dicen. ¿Me siguen hasta acá? Otra diferencia entonces entre las vías es que en una se forman gránulos secretorios y en la otra no. ¿Está? Bien. Escúchenme esto. Última diferencia que me interesa por hoy y ahí los dejo por hoy. Fundamental esta diferencia, ¿eh? Fundamental. ¿Cuál era continuo, cuál era discontinuo? Por lo que les dije. Constitutiva era continua. Ajá. Y la regulada es discontinua porque no está mandando justamente continuamente al exterior el material, sino que lo acumula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál les parece a ustedes? Igual ahí está re macheteado, pero con lógica analicen, si una es continua y la otra es discontinua, ¿cuál requiere de un estímulo para que se libere el material a través de ella? La discontinua. Claro, la vía de secreción regulada. Esa es la otra diferencia que va a haber. La vía de secreción constitutiva no requiere de estímulos. La vía de secreción regulada, para que los gránulos secretorios se vuelquen al exterior por exocitosis, ¿sí? En la vía de secreción regulada, para que los gránulos suelten su contenido hacia afuera, es necesario que haya un estímulo de tipo hormonal o nervioso sobre la célula. Es importante eso. Eso me está indicando que no se va a poder mandar cualquier tipo de material por cada vía. Van a haber sustancias específicas en cada vía. En cada vía. ¿Sí? Una es dependiente de estímulo y la otra no. ¿Cuál es dependiente de estímulo? La regulada. La regulada. Cuando yo les expliqué la regulación de las GLUT por parte de la insulina. ¿La insulina qué es? Es una hormona. Entonces, cuando la insulina estimulaba la membrana, no sé si se acordarán, pero cuando la insulina venía y se posaba sobre un receptor de la membrana, eso mandaba unas señales hacia el interior de la célula, y ahí un conjunto de vesículas que tenían GLUT se pegaban a la membrana y soltaban las GLUT en la membrana, para que la glucosa pueda empezar a ingresar. Eso ocurre en vía de secreción constitutiva o regulada. Regulada. Regulada, justamente como la regulada requiere de un estímulo hormonal o nervioso, la insulina es la hormona que viene y estimula a la célula, eso manda las señales hacia adentro, entonces las vesículas que están acumuladas en forma de gránulos secretorios con las GLUT sueltan el contenido de la membrana, las GLUT quedan en la membrana y eso permite el ingreso de la glucosa al interior de la célula. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo?
Sí, profe. Bien. Eso es lo que me interesa por hoy que me sepan, ¿sí? La clase siguiente vamos a hablar de lo que es gemación, fusión, membrana receptora, aceptora diana, membrana donante o dadora. Vamos a hablar de los tipos de proteínas de cubierta que se van a formar, porque para formarse, esto ya les estaba por explicar hoy, pero bueno, no se llegó a dar, para formarse una vesícula, en el lado citoplasmático de un organoide, tiene que, esto es importante lo que estoy diciendo, ¿eh? En el lado citoplasmático de un organoide se van a ensamblar unas proteínas que se llaman proteínas de cubierta, que lo que van a hacer básicamente es ayudar a que la vesícula pueda desprenderse de ese organoide. Es como que son un conjunto de proteínas que tironean para que la vesícula se desprenda, para que pueda gemarse, ¿sí? Entonces vamos a conocer un poco acerca de estos procesos de gemación y fusión, los revestimientos, los tipos de proteínas de cubierta que se pueden llegar a presentar, que son las cubiertas de clatrina COP1 y COP2, ¿sí? Y ya sabiéndome para la clase siguiente, quiero que me sepan esto, esas cubiertas COP1, COP2, clatrina, tenemos que saber en qué vía hay cada una. Vía azul, que la única es la anterógrada, tiene vesículas de cubierta COP2. Vía retrógrada, vía Golgi-Golgi, vía de secreción constitutiva, todas las que están en rojo tiene COP1. Y las que están en morado, la de la ruta basurero, la de comunicación entre endosoma primario y secundario, la vía endosómica lisosómica y la vía de secreción regulada, ¿sí? Todas tienen proteínas de clatrina, ¿sí? Las proteínas de cubierta de tipo clatrina. Eso me lo tienen que saber para la clase siguiente. La clase siguiente vamos a hablar de todo ese proceso de gemación y fusión, en qué consiste, qué necesito, para qué lo necesito a esas proteínas de cubierta, ¿sí? Y bueno, eso sería lo siguiente a dar de ese sistema endomembrana para conocer lo necesario para estas vías. No es simplemente que la vesícula se desprende y listo. No, es todo un proceso que va a requerir de varias cosas para que pueda ser realizado y llevarlo a su destino correcto también, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, yo voy a ir cortando el video.